Ignacio Varo. El latino indolente carácter ideológico del fatalismo latinoamericano. ¿Cuáles son las ideas que sostiene Ignacio Varo? El latino indolente es un texto que nos habla de cómo y por qué los pueblos Latinoamérica, específicamente las clases marginadas, los sectores socioeconómicamente bajos, aceptan su futuro o destino como si estuviera predeterminado o fuese inevitable, aceptan la idea de no tener control sobre sí mismos, adoptando una actitud de conformismo, sumisión, resignación y pasividad, formando el síndrome fatalista. Estas personas viven cotidianamente en un constante conflicto social, pobreza, muerte, ambición, crimen, violencia y todo un conjunto de problemáticas que hacen que el individuo se vuelva indolente, apático, sin dolor, perezoso, quedado, ante esa realidad sin registrar las condiciones de producción y sus posibilidades de cambio. Esta concepción de síndrome fatalista, atribuida a las mayorías latinoamericanas, viene sobre todo de teorías europeas y de Estados Unidos, por eso Varo va a tomarla, y en el mismo texto va a examinarla, echando luz a las causas que lo producen y sostienen. El fatalismo, ¿qué es? El fatalismo es un planteamiento de la persona según la cual el destino de todos ya está predeterminado y no se puede evitar. Los seres humanos no les queda otra opción que acatar su destino. La persona no tendrá control sobre sí mismo sin importar que ese destino sea algo desgraciado e infeliz. La persona entonces adoptará una actitud de conformismo, sumisión, resignación y pasividad, formando el síndrome fatalista. Las personas que normalmente desarrollan este síndrome se caracterizan por vivir cotidianamente en un constante conflicto social, pobreza, muerte, ambición, crimen, violencia y todo un conjunto de problemáticas que hacen que el individuo se vuelva indolente, apático, sin dolor, perezoso, quedado, ante esa realidad sin registrar las condiciones de producción y sus posibilidades de cambio. A partir de esta caracterización, empieza a dibujarse una imagen estereotipada que suele atribuirse al latinoamericano. Esta imagen es, no progresa porque carece de ambición y empuje, se pone en situación de víctima, no tiene meritocracia. Fatalismo examinación. Existe una triple vertiente para analizar qué es el fatalismo. Desde lo ideacional. La persona idealiza que existe un destino, sin importar lo que haga no lo puede cambiar y atribuye esto a una causa sobrenatural, por ejemplo, desde lo religioso puede ser atribuido a Dios. Desde lo afectivo. La persona se resigna al destino, sin resentimientos, se empiezan a eliminar sus emociones frente a lo que implica esta realidad y finalmente acepta que el vivir es algo difícil y doloroso siendo este el estado normal. Desde lo comportamental. La persona empieza a adoptar una actitud de conformidad, sumisión, pasividad y reducción al presente, aquí y ahora, olvidándose del pasado y tampoco planificando el futuro. La persona no progresa por su cultura. El fatalismo constituía una visión de la vida contraproducente, ya que tiene a bloquear todo esfuerzo por el progreso y el cambio personal y social. Era imposible alterar el rumbo de la propia existencia. Para dar explicaciones a esta visión se utilizó al determinante psicológico entre otros. Además, este fatalismo se le atribuyó al latinoamericano siendo esta imagen de no progresa porque carece de ambición y empuje, se pone en situación de víctima, no tiene meritocracia. Uno de los planteamientos que realizaban otros autores era que las personas se incorporen o no al sistema establecido dependerá, por lo tanto, de sus rasgos caracterológicos, y no de la naturaleza del sistema social. Varo, en cambio, intenta visibilizar la razón fundamental en otra argumentación, planteando que, si no logran progresar, es porque carecen de las oportunidades sociales necesarias para lograrlas. Las características propias del sistema social es lo primordial para comprenderlas. La cultura de la pobreza, según otros autores. Otros autores afirman que la persona no puede progresar porque adoptan unas pautas culturales que son propias de la cultura que tienden a perpetuar y para que esto se genere se necesita unas determinadas condiciones que son conflicto social, pobreza, muerte, ambición, crimen, violencia y todo un conjunto de problemáticas. Todo esto produce un círculo vicioso constituyendo lo que ellos llaman cultura de la pobreza.
Los pobres viven en un mundo diferente, con sus propias normas y valores, con comportamientos y hábitos característicos, punto. Es un estilo de vida, punto. Finalmente se vuelve inevitable cuando se percibe el destino como algo natural, punto. Aunque evolucionaran las condiciones sociales y económicas, el individuo mantendría su indolencia fatalista, punto. Si bien la cultura de la pobreza surge de un mecanismo adaptativo, una vez establecida sería más difícil de eliminar que la misma pobreza y tenderá a perpetuarse a través de las líneas familiares, punto. Asimismo, el fatalismo se convertirá en una profecía autocumplidora. La cultura de la pobreza, según Baró. El fatalismo constituye una relación de sentido entre las personas y un mundo al que encuentran cerrado e incontrolable. Es decir, se trata de una actitud continuamente causada y reforzada por el funcionamiento opresivo de las estructuras macrosociales. Del niño de la favela, que, aunque intenta esforzarse y salir de su situación insistentemente, la realidad le demuestra en lo concreto tantas veces como lo intenta, que no tiene oportunidades de cambiarla. Es decir, no existe una cultura de la pobreza que es transmitida como una serie de valores entre toda la población, sino que la causa es el contexto opresivo de las estructuras macrosociales en el que viven que los condiciona a este mecanismo de adaptación para poder sobrevivir. Funcionalidad política del fatalismo. Baró va a sostener que en el síndrome fatalista existe un elemento de falsedad en el fatalismo, atribuido a la falta de progreso al destino o Dios. Elemento de verdadero del fatalismo. Verificación de que resulta en lo concreto imposible lograr un cambio de su situación mediante esfuerzos, el fatalismo detecta acertadamente el síntoma, pero ere en su diagnóstico. No es por destino o porque Dios lo quiso, punto. Es decir, el atribuir la falta de progreso al destino o Dios es una falsedad del sujeto y del observador, sino que la causa es que sin importar los esfuerzos que realicen estas personas, se encuentran en una situación opresiva, cerrada y aislada que se refuerza continuamente. Esta situación es interpretada por el sujeto como la realidad, que sin importar lo que realice no va a poder progresar y éste termina atribuyendo esta falta de progreso al destino o a Dios. Carácter ideológico del fatalismo. Si con el fatalismo las personas de las clases oprimidas encuentran sentido a su vida, ello mismo constituye un valioso instrumento ideológico para las clases dominantes. Porque la adopción del fatalismo supone una aceptación pasiva del orden social opresivo. Entonces el fatalismo terminará constituyéndose como un poderoso aliado del sistema establecido en dos aspectos cruciales. 1. Al justificar una postura de conformismo y sumisión hacia las condiciones sociales que se imponen como si se tratase de un determinismo de la naturaleza o divino, les ahorra a las clases dominantes la necesidad de recurrir a mecanismos de coerción represiva, facilitando el dominio social. 2. Al inducir a un comportamiento dócil frente a las exigencias de quienes tienen el poder, contribuye a reforzar y reproducir el orden existente. Así, el fatalismo de las mayorías populares canaliza y favorece los intereses de la clase dominante. Es decir, articula en su propio psiquismo los intereses que los mantienen enajenados. Ruptura del fatalismo. Fanon 1972 plantea que la dominación psicológica nunca es completa. Está dominado, pero no domesticado, está inferiorizado, pero no convencido de su inferioridad, punto. La semilla de la rebeldía solo necesita una circunstancia propicia para brotar, punto. La eliminación del fatalismo no puede plantearse en términos de cambiar al individuo o las condiciones sociales, de lo que se trata es de cambiar la relación entre la persona y su mundo, lo que supone tanto un cambio personal como un cambio social. No solo hace falta que cambien las creencias sobre el carácter del mundo, sino que tengan una experiencia real de modificación de su mundo y determinación de su propio futuro. Ruptura del fatalismo en 3 pasos. El proceso dialéctico por el que podrán eliminar su actitud fatalista involucra 3 importantes cambios. 1. Superación del presentismo. Abriendo la mente al futuro, pero también recuperando la memoria histórica, la memoria del pasado personal y colectivo. Conciencia sobre sus raíces históricas,
sobre todo aquellos hechos y condiciones que han ido configurando su realidad. 2. Organización social de las mayorías populares en función de sus propios intereses. Aislados e individualizados quedan inmutables. Participación colectiva. 3. Práctica de clase. Búsqueda de una nueva identidad social, articulada al eje de los intereses populares. Es común ver ciudadanos que defienden intereses que no son propios a la clase social que les pertenece. Se requiere un cambio de aquellas estructuras políticas y económicas, pero también psicosociales, donde se asienta un ordenamiento marginante y pasivizador que basa el bienestar de unos pocos en la explotación opresiva de los muchos. Contacto: si tienes alguna duda con un tema en específico, puedes enviarme un mensaje Telegram Medicina Matanza. WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal: si quieres apoyar el proyecto del canal, puedes unirte al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos, sin estafas.